Estamos en gusto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás a unas hadas trabajando en un vestido azul. Hey, parece que solo levantan la mirada cuando los duendes pasan hacia el castillo al final de la calle. Es justo ahí donde hace más calor. Oh, oh. Imagínate a las sirenas en la luna. Oh, oh. Empapando a las estrellas con pintura. Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando en un carruaje azul. Oh, oh. Imagínate a las sirenas en la luna. Oh, oh. Empapando a las estrellas con pintura. La calle de las sirenas, la calle de las sirenas, la calle de las sirenas, la calle de las sirenas. Bienvenidos a Cafecito Doble. ¿Cómo están? Martes de Cafecito Doble. Estamos felices de la vida. Hoy no puedo creer, estamos terminando el mes de noviembre y llega la Navidad. Oíme, y que no se nos pase decir gracias. Gracias. Porque acaba de pasar Acción de Gracias y la verdad es que hay que agradecer, hay que ser agradecidos y nosotros, bueno, ustedes no son la excepción para nosotras, son un motivo, son nuestra gasolina, son, como dije, un motivo para nosotras seguir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por hacernos todos los martes bonitos. Saben que sí, yo también quiero decir mi gracias porque ustedes vinieron a abrirnos una puerta que no teníamos, son una fuente de inspiración constante y gracias por darnos este espacio en sus hogares y en su corazón para presentarles también a un montón de gente igual de especial que ustedes. Gracias por enseñarnos a aprender con nuestros propios episodios. Sí, porque de verdad ha sido sorprendente cómo sin querer hemos estado nutriéndonos, conociéndonos, Sí, madurando junto con ustedes. Así que bueno, Sheila, hoy What? tenemos otro invitado. Miren, ok, quiero decirles algo. De las personas especiales que hay en nuestra vida, que han sido clave en nuestra carrera, que han sido mucho más que una herramienta para nosotros llegar a ustedes, es la cercanía que tenemos con su alma. Sí. Él, bueno, es un gran amigo. Un gran amigo, número uno. Es un periodista destacado. Presentador de televisión, director de radio, locutor de radio, escritor, productor de eventos, editor de revistas digitales y también físicas. Y bueno, sin más preámbulos. Es padre de Es familia, papá, sí, es papá. Y ha sido un guía para un montón de generaciones que están entrando ahorita en el mundo del entretenimiento. Es un ejemplo a seguir. Así que vamos a presentar a nuestro amigo Edgardo Rivera. ¡Bienvenido! Óigame, me siento bien raro porque siempre las he entrevistado, siempre que las ando foteando, siempre que ando detrás de fan y hoy me toca estar de tú a tú con ustedes platicando. ¡Qué bello! Cómo da vuelta la vida, ¿verdad? Da Sí. vueltas. Se verán cosas, dice la Biblia. Pues estábamos analizando antes de salir al aire que nunca hemos platicado de tu vida, siempre ha sido de la de nosotros. Siempre. Así que hoy es especial para El tema de hoy. Edgardo, mira, te voy a decir, de todas las personas que puedo pensar en el mundo del entretenimiento, bueno, conocemos a un montón de personas espectaculares, pero vos sos de esas personas que ha tenido una vida tan multifacética, has hecho tanto en tu vida, de todo y desde tan jovencito, que no podíamos pensar en una persona mejor para tocar este tema tan importante que son las lecciones de vida. El tema de lecciones, o sea, imagínense, las lecciones de vida, sinceramente, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de pasar por tanto
tantas situaciones difíciles, tantas situaciones demasiado alegres, situaciones que nunca imaginamos que íbamos a enfrentar. Y yo siento que a través de las lecciones de vida podemos move forward, como dicen, Sí, seguir avanzar, adelante, avanzar. Y hoy vamos a hacer como una pequeña navegación a través de las lecciones de vida más importantes que vos nos vas a traer, porque al final eso es el conocimiento, que nos llene de ese conocimiento a todos, por favor. Y para llegar a eso, vamos a empezar conociéndote. Queremos saber un poquito de vos. Es importante para nosotros y también para ustedes que conozcamos. Contanos cómo empieza todo esto, de dónde, o sea, dónde naciste, de dónde sos, de qué parte de Honduras sos, cómo fue tu infancia, o sea, contanos todo ese proceso. ¡Wow! Bueno. Y aquí cuidadito y aceleras, aquí creo con que estábamos a detalles. llorar. Lo único que nos faltó fue el pañuelo, pero tenemos el cafecito. Ya te traemos. Ok. Que a propósito, Salud. 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 Espero que Hoy es ustedes ya triple. tengan su- hoy es cafecito triple. Pues fíjense que yo nací en Tegucigalpa el 23 de agosto de 1973. Ya el otro Ok. año cumplo los 50 años de vida, gracias a Dios. Forever young. Los 50 años muy bien vividos. Sí, Te fíjate ves que sí. increíble. Te ves Tu muy Y piel. aceptando mi edad, porque ahora la gente, ay, no, que no digo, no sé qué decir lo que Sí. no puedes, que te está quitando años de vida, de experiencia, de Claro. momentos bonitos y momentos difíciles también, pero que te hacen crecer como ser humano. Así es. Pues fíjate que yo vivía en una colonia en La Travesía, es una colonia Ok. que queda por la colonia San Miguel, una colonia bien humilde, en ese tiempo ni pavimentado estaba, era de tierra y todo eso, pero fíjate que viví una infancia feliz. Sí. Porque yo, ahí era bien verde, había un jícaro, que me acuerdo que me ponía a jugar en ese jícaro. Tenés Hijo, ¿Jícaro hermanos, qué Carlos. es jícaro? Ah, es un ¿Qué? palo de grande, un árbol ¡Ay, grande. qué bonito! Que ponía una hamaca y te ¡Ay, podía qué guindar ahí todo eso. rico! Ajá. ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos, uno mayor y dos menores. Ok. Bueno, pues fíjate que de niño a mí me gustaba andar descalzo. A mí Ajá. me gustaba andar En la descalzo. tierra. Que Y cuando llovía me encantaba porque de ahí me ponía como en la casa, después de la lluvia, pues me secaba y sentía rico estar ahí escuchando. Mi lámina era lámina así Ajá. de zinc, pero fíjate que Entonces el sonido, ¿verdad? el Es fuerte, sonido el sonido de la era bien lluvia. rico y Sí, me gustaba el rico. olor de la tierra mojada. Ajá. ¡Qué bonito! Estas cosas nunca las he dicho. ¡Qué bonito! Pero fíjate que sí vi una infancia feliz, bonita, porque sí jugaba bastante. Creo que eran los niños en el momento. Yo añoro mucho eso de la niñez de ahora, de que jueguen, de que se Sí. diviertan en juegos tradicionales de la landa, el bate Sí. y el capeador y todo eso. Maules. El maule. ¿Cómo se llama? Uno que... Yoyos. Jaxes. Ah, los Jaxes, Jaxes eran buenos. yoyos. ¿Jugaste Sí, Jaxes? Jaxes, no, pero sí. Pero sí jugaba con la pelota. Dice Nacho Es que que eso Jaxes era de niñas. Sí era de- Pero Pero no, los yo creo niños que los también, niños los también niños también lo jugaban. jugaban. Este Nacho. Pero fíjate que, bueno, obviamente es más de niñas, pero fíjate que yo estaba, hace poco vino este supercomediante Carlos Villagrán, de Quito. Ajá, y me Sí. encanta, Y lo yo amo. estuve en la conferencia y le dije, o sea, yo me emocioné porque era mi Ay, personaje de sí, niño, o sea, qué lindo, y yo sí. lo miraba a través de a veces de casa de vecinos, porque no teníamos tele, empezaban a salir acuérdate que en los 70 aquí. Sí, sí, es cierto. Sí, entonces yo le contaba a él de que a veces yo al principio, cuando hacía los programas, yo lo miraba a través de una casa, algo así, me iba a la casa de una vecina, me ponía a verlo con otros niños, y él se emocionó tanto porque él dice que él se acordó también de que él era un niño pobre y todo eso, y él hasta lloró, o sea, todo el mundo, no. porque él lloró, me hiciste llorar a Kiko. Qué belleza. Pero fíjate que desde niño yo tenía esa inquietud ya también de los medios. Yo me acuerdo que habían cámaras viejas así que no servían y yo me ponía con las chavitas, bueno, con las niñas de la colonia, las ponía a modelar y les voy a tomar foto. O sea, siempre te gustó lo de la Sí. foto y lo de andar de Uy, Uy, yo- hubiéramos sido súper buenos amigos, ¿verdad? Sí. Porque Ay, nosotras sí. que siempre Sí, jugábamos, pero que yo éramos mayor que cantantes. usted, yo le llevo, bueno. No, vos, Sí, les no nos llevo. llevamos Tanto. tanto. Bueno, pero no las conocí en este. Pero Sí. fíjate que era bonito porque yo las ponía y yo decía, algún día voy a escribir de artistas, algún día voy a hablar de tal. Y ya entrando a adolescencia, Wow. yo escuchaba a Mirna María Barahona. Ajá. Claro. Mirna María para mí es mi diva de la radio, Sí. yo la adoro. Buenísima. Buenísimo. Yo la amo a ella porque sí fue una influencia en mi vida en el aspecto de la radio. Yo deliraba con la voz de ella. Yo inclusive detrás de ella una vez iba con Emilio Álvarez Ah, en el centro y yo escuché la voz de Mirna, no la conocía, solo había visto fotos y la escuché, Mirna, y me fui hasta que conocí su casa porque quedaba ahí por el barrio San O sea, Rafael en el ella- centro. Ella no se dio cuenta Ella no que se la dio cuenta, ¿no?
Edgardo. Pero es que era súper fan, iba con Qué Emilio. Yo, bonito. con Entonces, Emilio pero Álvarez. ¿a vos te gustó? O sea, ¿vos sabías que te gustaba la radio o la televisión o los dos te gustaban? O sea, era Fíjate una, no que tenías... yo lo mío ha sido, me fascinaba la radio. Yo La hacía radio. fiestas era una consola, ¿te acuerdas? Unos cajones Sí. que habían antes, que los abuelos no los tenían ahí. Ajá. Pues yo ahí hacía fiestas en mi casa, Ay, wow. con ese y en el día. Yo las hacía en el día. Sí. Y yo lo bailando y escuchando música de los 80s y todo. ¿Y tus papás te apoyaban en eso? O sea, Fíjate no... que no pero como vieron que no era nada malo, porque yo realmente vicios nunca he tenido, gracias a Dios no, o sea, Sí. no tomo, si me puedo tomar una copa de vino, pero no tengo vicios, pues Ajá. ni fumar, ni beber, ni drogarme, Ay, ni es, nada. no. gente, miren, es lo que les estamos diciendo. Si Él vieran se la ve súper piel- joven, vieran la piel como si la ustedes tiene. pudieran ver en persona la piel que tiene Gracias. Edgardo, no podrían creerlo. Yo que no me Es, cuido. Porque seamos honestos, ustedes Claro. saben que la mujer es más como que se Ay, cuida. que más, cremita, no, no es tanto. cremita, Sí, de que sus cositas. crema para acá, crema para acá. Protección Edgardo, solar. quiero Ajá. entonces, aprovechando que estamos hablando de una etapa tan bonita como tu infancia, antes de seguir a la etapa de adolescente, te quiero preguntar, ¿cuál crees vos que sería la lección más importante que aprendiste dentro de esa etapa de la infancia? ¿Y de La- dónde vino esa La lección, fíjate, que yo creo más es que los niños sueñen. Yo soñaba con todo esto y gracias a Dios pues logré mis sueños. Ujú. ¿Me entendés? Yo venía de un barrio bien humilde, inclusive Sí. cuando yo empecé la gente se burlaba de mí porque yo Ajá. empecé a los 14 años, entonces todavía era un niño. Ay, Yo wow. Yo de repente agarraba 2 buses para ir a la primera radio donde empecé a trabajar, pero yo tenía esos sueños, a mí me encantaba oír música, o sea, ¿y quién iba a decir que yo vivo de eso? De sonar fíjate. música, del ojito, entonces no dejen que no le quiten los sueños a los niños, dejen Exacto. que ellos sueñen, pero sí hay algo aquí que es bien triste, que les voy a contar, no mío, pero sí dejemos que los niños vivan sus etapas. Es muy Sí, importante, sí, sí, alejémoslos de, coincido. de mensajes negativos. Ya cuando estás grande vos comprendes eso, porque los papás tenemos que educar. Entonces, aunque los niños al principio se enojen y se molesten, que, ay, que no me... Uno sabe por qué lo hace. Alejémoslo de la pornografía, de cosas negativas, todo eso. Porque yo tuve sueños y esos sueños se han hecho realidad, pero el otro día me encontré un niño, yo creo que tenía como 12 años, en un mall. Él estaba trabajando de albañil y me llamó la atención porque estaba en el espejo y se estaba lavando las manos. Ujú. Entonces viene y dice, yo soy Pablo Escobar. Y yo, Dios mío, Ay, Eso O sea, dijo. ponete qué aspiración tiene ese niño. sí. ¿Cuál claro. es su ídolo a seguir o su ejemplo a seguir? Sí, Por claro. dejarlos ver narconovelas, por los narcomenos. O sea, me dolió Sí. tanto, o sea, Tenés porque razón. o sea, cuando sos hipote, pues vos no tenés raciocinio, pero cuando sos una persona adulta, pues, ¿qué Claro. va a Sí. hacer este niño si Sí. su sueño se hace realidad? Es querer ser narcotraficante, Sí, es querer ser un cierto. delincuente, querer ser un matón, querer ser Ujú. un sicario. Entonces, cuidemos esa parte, ese es un mensaje de vida muy importante, cuidemos la infancia de nuestros niños, Sí. que vivan su etapa, todos hay que vivir su etapa como debe de ser. Sobre todo que si mantenemos a los niños un poco alejados de de lo que hoy son las redes, que es esa influencia de la que hablas, creo que podemos mantener la inocencia del niño, o sea, que esa mente empiece a desarrollarse, pero inocentemente. Entonces allí puedes ir creando, porque tenés razón, si lo que consumís es eso es a lo que vas a aspirar. Y como todas estas series que son documentales, pleca, un poco Novela. fabricada, novela, Pleca, un poco, porque hay un poco de realidad y bioserie. hay Un un poco poco de de ficción. Pero te hacen conocer al personaje tan de cerca y ustedes saben que cuando ustedes llegan a conocer a una persona, usualmente ya empiezan Te como, encariñas. te encariñas. Entonces, obviamente, ves a un personaje como Pablo Escobar y entonces, pues, te sentís como cerca de esa persona y ya empiezas a decir, pero no estaba tan mal. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado. Y tengo amigas que cuidan mucho a sus hijos y estoy entendiendo por mi edad, por la Exacto, madurez, porque estoy no va madurando. entendiendo la importancia que son esos primeros años de vida. Ok, entonces, vamos a avanzar en tu vida. Ajá. Vamos La a la adolescencia, adolescencia. cuando lo de Mirna, el fan Mirna Ay, Barahona. pero mira, a mí me salvó la radio.
Ajá. A mí me salvó la radio y los medios. Porque yo fui un chavo, mira, yo era un chavo súper creativo. Bueno, me considero que soy creativo todavía, pero desde chiquito era como pila y que la loquera y que esto y lo vive y todo eso. Bien activo, hiperactivo. Pero tristemente era más para el vive, no era para como hacer show artístico y cosas, sino que más me enfocaba en el vive. No era de que molestaba a nadie, nada, pero sí me ayudó mucho esto de la radio y todo eso de los medios porque me ayudó a enfocarme. Ajá. Pero que si no, olvídense, ahora sí un... ¿Y cuándo, cómo porque fue? Yo perdí varios años en el colegio Iba a preguntar lo mismo que vos. Porque, ok, si estamos hablando de un muchachito tan jovencito, adolescente, ¿cómo entras vos, viniendo de un hogar humilde, cómo entras a la radio? ¿Quién te abrió la puerta para eso? ¿De dónde? Tu primera oportunidad. Fíjate que, mira, como yo escuchaba radio, yo me hice fanático de radio, ustedes vieron que yo seguía a mi hermana María, les conté que seguía a mi hermana María. En ese tiempo salió también Estéreo Amor de el maestro Douglas Bertrán, que falleció por COVID. Mi maestro, mi jefe, mi primer jefe. Sí. Me acuerdo que inclusive estaba en una reunión de staff de la Top cuando me dijeron que falleció, me dio una tristeza. Que ellos me notaron que me dio una tristeza porque fue una persona que influyó en mi vida también, de una forma positiva. Pues él... Estéreo Amor era un poquito más abierta que Estéreo 1000. Estéreo 1000 era todo grabado, era full cerrado. En ese tiempo eran muy pocas las radios que eran en vivo de ese formato juvenil porque era música en inglés. Yo me crié con música en inglés y no soy bilingüe, imagínense, cada barbaridad. Ahí estoy con los cursos y no he terminado. Pero bueno, la cuestión es que habían, como esa radio era un poquito más abierta, Douglas Bertrán hacía un conteo, el Hit Parade. Entonces ahí mandaban cartas a los oyentes. Ajá. Entonces yo mandaba hasta 20 cartas. ¿En serio? Y me ganaba combos de Vigos y cosas así. ¡Qué cool! ¿Pero qué les decías? ¿Era para participar? Para participar. ¡Qué belleza, Edgardo! No puede ser. Entonces, ¿y qué le escribías en esas cartas? O sea, ¿qué le ponías? Fíjate que se armó un club debido a eso, porque todos nos saludábamos. Bueno, inclusive antes de venir aquí, porque la radio queda aquí en la Residencial Centroamérica. Sí. Yo tenía Nani, yo fui un par de Heidi, veces. Varias gente así. Hasta me acordé, venía en el trayecto y me acordé de mis primeros días de radio. Pues se hacía un fan club. Y de ese fan club yo ya empecé, los conocimos todos, empezamos a hacer cosas filantrópicas, bonitas, que era asilos de ancianos, que era clases de origami, a veces clases de inglés. O sea, era bien bonito porque era como un club positivo. Entonces, yo ya conocía a Don Douglas y todo eso. Yo le decía que quería trabajar en la radio, no me paraba bola. Y que no, que me gustaría la radio. Y yo imagino que todo el mundo le decía lo mismo, ¿verdad? Porque ahí me lo dicen también. Entonces, hasta que él no pudo aguantar, pues, vení, pues vas a venir de 12 a 6 todos los días aquí. Pero solo a ver iba. Estuve como 1 año y medio solo viendo. De 12 a 6 todos los días. Y los discos eran de vinilo, ¿verdad? Era ponerlo con agujita y todo eso, cartuchera, casetera, todo así. Hasta después empezó a salir el CD. Y allí viste el movimiento de cómo era la dinámica de poner música al aire. Pero era mandadero más que todo. O sea, yo estaba de 12 a 6 como que era mi trabajo. Como que era mi trabajo. Y él era súper estricto. Yo a él le debo tanto porque a mí me ha enseñado la formalidad, la puntualidad, el que tu palabra va. Yo aprendí tantas cosas buenas de él, o sea, te lo digo, aprendí cosas. Yo en las reuniones de trabajo yo soy el primero que estoy. Sí. Que hay veces que te fijas que el jefe, como es el jefe, no, yo soy el primero que estoy. Sí. O sea, tenés que dar el ejemplo. Para exigir puntualidad vos tenés que darla. Sí. Entonces, cosas así. Pues yo estuve de 12 a 6 solo viendo. Yo lo miraba, anda, tráete un fresco de ahí, y ahí estaba. Pues, como él vio, como que está terco y venía, porque yo era como trabajo, yo era salía hasta las 6, y si yo tenía que salir antes, fíjese que me da permiso de salir. Pues así, entonces él notó que estaba realmente ilusionado. O sea, 1 año y medio demostraste mucho más de lo que necesitabas. Sí, entonces fíjate que... Sin sueldo ni nada. Sin sueldo ni nada. Todo era pasión. Edgardo. Inclusive yo agarraba 2 buses y uno tenía que subir el cerro de aquí de la Centroamérica a pie porque no me gustaba para el otro bus. O sea, soy honesto. Entonces, inclusive yo tenía que irme antes porque yo no podía llegar sudado ahí a la radio. Tenía que irme a echar ahí a otro lado porque él se molestaba. Y tenía que estar puntual. O, por ejemplo, una canción llevaba un sello. ¿Sabes que antes de hablar se pone el sello en la canción? El sello de la radio. Por ejemplo, Estéreo Amor. ZB 104, Estéreo Amor. Entonces lo tenía que poner justo antes de que hablara el artista. Y si yo no lo hacía,
coscorrón o me daba con el cuerpo de un machete. ¿En serio? Pero yo así aprendí disciplina, aprendí forma. Te digo, yo aprendí unas cosas maravillosas de Douglas Bertrán que, o sea, yo amo su familia. Yo me voy bien con Erika Bertrán, con Racedi, con Damie. Nos hemos hecho grandes amigos. Y que tuve una experiencia de vida, hablando ahí, fue difícil porque una vez cuando yo trabajé en la radio, ya empecé a trabajar ya formalmente. Después sí te dio el trabajo ya copado y ya todo. empecé a trabajar. Fíjate que es una experiencia de vida. Yo, o sea, es que es bien difícil de contar, bien complicado, pero lo voy a contar. Ya cuando yo empecé a trabajar, el director de esa radio, no voy a decir el nombre porque la persona ya falleció y lo respeto mucho y al final, pues, ahí va la lección de vida implícita después. Yo empecé a trabajar en la radio y todo eso en fin de semana, el director de esa radio se puso a beber. Inclusive usaron drogas. Pues yo estaba con la radio y eran discos de vinil, tenía que estar pendiente y eran CDs también combinados. Entonces estaba escuchando música rock y estoy grabando y todo eso. Y bebieron bastante, inclusive que yo estando en las dos cosas lo tuve que ir hasta desintoxicar al baño. Qué horrible. Bueno, pasó eso, tranquilo, a los días es que se habían robado unos discos de la radio, se habían perdido unos discos. Wow. El más nuevo, porque sí la gente de ahí tenía años de trabajar con él, era yo. Entonces Douglas me dijo, Edgardo, me dice, se perdieron unos discos, es que cuando me fui a Miami, ¿qué pasó? No sé, le digo, sí, pero el más nuevo aquí sos vos, me dice, don Douglas. Entonces, sí, pero no, le digo, usted sabe, yo no voy a estar tanto tiempo aquí aprendiendo y todo eso sí, pero el más nuevo sos vos. Mire, Leo, vamos a descontarte los discos, que es que no se trata de eso, Leo, en sí, Leo, sino que yo me siento mal, Leo, porque usted está desconfiando, Leo. Entonces, mejor prefiero no seguir trabajándolo porque usted ya no confía en mí. Salí de ahí, empecé a trabajar en otras radios, en La Exitosa, en Digital Estéreo. ¿Te fuiste a raíz de eso? Sí me fui a raíz de eso y no dije lo que pasó. Porque era su mejor amigo. Ay, no. Y digo yo, si yo lo digo, o sea, si yo hablo y sigo en la radio, voy a estar siempre mal. En un ambiente tóxico que no me va a beneficiar. Y qué más duro parece, le estoy demasiado, pensando. Tenías 14 años, tenías. No, ya tenía como 15, 16, pero igual, porque había trabajado. Pero yo te iba a decir eso ahorita, que qué bonito, tu forma de pensar, o sea, muy madura para... Pero fíjate que yo pensé en Dios, si yo me quedo, entonces mejor no dije nada, me fui. Empecé a trabajar en otras radios, todo eso, seguí, le agradecí la oportunidad, yo siempre he sido agradecido porque, quieras o no, de eso aprendí, de eso vivo ahora, imagínate, hay que ser agradecido. Pues viene, y fíjate que al tiempo después... ¿Te están llamando, Edgardo? Sí, me están llamando, creo yo, pero qué raro, porque ejemplo tengo en silenciador. Vamos a contestarle. No, yo quiero saber quién es y le voy a contestar. No sé quién será. Bueno, pues fíjense que no nos desconcentremos. Viene y pasó esto que a los años después yo empecé a trabajar en Canal 54. Sí. Ya había trabajado en radio. O sea, de radio ya te surgió el interés por la televisión también y dijiste, voy a navegar en ese mar también. Pero les quiero terminar esta anécdota porque es una experiencia de vida. Pues viene y empezó a trabajar en Canal 54, empecé desde abajo también como operador, de ahí terminé como productor. Sí. Bueno, ya tenía la mitad de la producción de Canal 54, donde salió Diana Lara, toda esta gente que está ahí. Pues viene y estamos haciendo programas desde radios. Entonces digo yo, solo me faltaba Estéreo Amor, yo la estaba evitando porque yo salí mal de ahí. ¿Cómo hago? Pues habla la radio y me contesta Erika Bertrán. Entonces, Erika, fíjate que estamos haciendo programas de radio y todo eso y nos gustaría tu radio. Ah, sí, qué perfecto, qué bienvenido. Sí, pero te quiero contar lo que pasó. Le conté lo que ha sucedido y todo eso. Entonces, habla con tu papá, Ledo, para ver si nos das autorización porque no sé cómo esté conmigo, Ledo. O sea, le pasó esta situación. El papá estaba en Miami, curiosamente, otra vez, porque él viajaba mucho allá. Entonces viene, me habla Erika a las 2 días después. Edgardo me dice, más bien mi papá hace años quería hablar con vos, me disculparse porque el director de la radio le contó la verdad y supo lo que había pasado, que no fuiste vos y él está bien apenado, me dice, y te quiere pedir disculpas y sos bienvenido aquí a la radio. Pues me vio y él alegre, emocionado, hablamos y me dijo disculpa por la situación, me dice. Vos llegaste allá a la radio. Y lo que me conmovió a mí fue cuando le hicieron un reconocimiento a él y él me abrazó y me dijo, vos sos uno de mis orgullos, me dice. Ay, vos uno de mis orgullos. Qué belleza. Porque yo siempre, como te he sido agradecido, yo siempre que hablo de radio, hablo de ellos dos, de Mirna María y de Douglas Bertrán. Y yo no tengo nada negativo que hablar de él porque me dejó cosas muy buenas
Y en esa situación, si yo hubiera estado en esa situación que mi mejor amigo está ahí y dicen que otra persona fue, yo le creo a mi mejor amigo, pero él le confesó la verdad. Inclusive su mejor amigo después me estaba ofreciendo la dirección de una radio muy importante actualmente también. Al tiempo después me lo ofreció como director, pero yo estaba muy bien en Top Music, gracias a Dios, pues tengo buenas prebendas, buenas oportunidades, me dejan hacer cualquier cosa en radio, en televisión, en digital, o sea, no tengo ningún problema. Por eso no me fue a la otra radio, porque es una empresa muy importante del país, pero vamos que de ese gesto, de eso, vino algo positivo. Entonces, como que todo es en el tiempo de Dios, la justicia de Dios es perfecta. Y yo no tuve que hacer nada para ni hablar mal de ellos. No tuviste que limpiar. ¿Y cuántos años pasaron entre lo que pasó y cuando... Wow, ponele que como unos 7 años más o menos después. Wow, Edgardo, un montón de tiempo. O sea, te guardaste eso por un montón de tiempo. Sí, pero lo que te digo, o sea... El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y Él hace justicia y Él sabe lo que... Y como te imagínate qué bonito decir... Pues sos mi orgullo porque había crecido yo en los medios cuando le dieron el reconocimiento. Fíjate a él. Que a mí me parece que hay algo de lo que dijiste que me gustaría mencionar. Dijiste, nunca se me olvida de dónde vengo, quién me dio la oportunidad, como quiera. Él era la persona que estaba puesta, actual en aquel momento. Fíjate que yo siento que hoy en día a la gente del medio se les olvida todos los que abrieron camino antes. Sí. Y eso a mí me molesta muchísimo, fíjate, porque por lo menos Sheila y yo siempre hemos sido bien de saber quiénes estuvieron antes de nosotras, quién abrió esa puerta, quiénes eran las mujeres que cantaban, quiénes eran. Entonces, en tu caso, reconocer que había una persona que estaba en esa posición de dar oportunidades y que hasta el día de hoy todavía digas, estoy muy agradecido por eso, como que mantenés vigente el nombre de él, su empresa, su trabajo. Eso es bien admirable. Son legados, te digo que son legados. Pero les digo, inclusive, yo lo digo de ustedes siempre, ustedes son un ejemplo para muchos artistas. O sea, Alexandra lo sigue Andoni, lo sigue tanta gente. O sea, ustedes son influencia. Y a veces uno por otro tiene que cuidar mucho su imagen. No es que somos perfectos, ni que no cometemos errores, pero nosotros no estamos vendiendo cuerpo, no estamos vendiendo nalgas, no estamos vendiendo tetas, sino que estamos vendiendo talento y estamos vendiendo experiencia de vida. Sí, entonces, mucha gente olvida de eso por un like, por conseguir seguidores, pero no, trascender, puedes estar de moda, pero trascender es muy difícil. Y eso se trasciende con cosas positivas y con un legado y con un trabajo. Legado, esa palabra es súper importante para mí. Obviamente, joven, uno no se da cuenta de eso. No te das cuenta que realmente a mí me gustaría partir este mundo dejando un legado. Mi música ya es, ¿verdad? Pero definitivamente me gustaría dejar huellas más profundas y por eso uno sigue trabajando porque... Pero se dejan con trabajo. Esas son las huellas que dejan con trabajo. Exacto. Quiero saber ahora, bueno, cuando estabas trabajando en Canal 54, que empezaste con producción, ya era televisión, no solo era radio, era televisión. Contame un poquito de todas esas pequeñas... grandes, es que son pequeños, grandes momentos que hacen una diferencia entre el antes y ahora. Decime qué fueran esas lecciones más importantes que aprendiste cuando ya estabas de lleno trabajando en producción completa de radio y televisión. ¿Qué fueron las cosas más difíciles que tuviste que enfrentar? Fíjate que algo que he aprendido en los medios es que no es que tienes que ser amigo, pero sí tener una relación cordial y de respeto. Ajá. Eso es muy importante. Yo les digo inclusive al staff de Top, yo en Canal 54 fui productor de varias gente, inclusive con Diana, yo fui productor de Diana Lara, fui productor de Luis Castellanos, que en ese tiempo era el hijo del gordito, de nuestro fallecido gordito, que todo el mundo lo quería. Sí. Había bastante, la juventud de moda estaba en ese canal, o sea, los chavos que estaban de moda y la tendencia estaba en ese canal y yo era productor de ellos. Por ejemplo, con Luis Castellanos yo me daba fatal y fue el primer programa que me tocó producir. ¿En serio? Fatal. Acuérdate que él era el hijo del gordito, todo el mundo quería, el hijo del alcalde. Entonces, y era un chavo rebelde con su pelo largo, rubio, o sea. Pero el primer programa que yo propuse fue un programa de rock, se llamaba Rock en las Rocas. Entonces yo me empecé a hacer un set con rocas, hice pelotas redondas que las empecé a pintar con colores estrambóticos, como que fuera un set de rocas así.
y que tuviera que ver con el nombre, Rock en las Rocas. Y mi productor es Luis Castillo, Dios mío. Mi primer programa como productor. Increíble. Pero el tipo era bueno. Sí. El tipo era muy bueno. O sea, ahí vamos bien con la idea del concepto porque le era rockero, le encantaba y todo eso. Estaba en bandas. Y yo lo respeté y él me respetó. No nos caíamos bien, nos pasábamos, pero y de ahí ya empezamos a tener el trato. Pero ya aprendí que trabajando profesionalmente puedes trabajar. Sí. ¿Me entendés? Y a veces la gente cae, no, que le voy a hacer la vida imposible a este porque yo no trabajo con este, yo no trabajo con... No se trata de trabajar con quien querrás, sino con que haya un ámbito de respeto y profesionalismo y puedes trabajar. Y trabajar en equipo también. Exacto. Y eso te voy a decir que es una lección, yo creo que en general, ustedes, miren, para los que nunca han cometido ese error, solo tengan cuidado, sobre todo si son jóvenes, porque uno nunca sabe con quién está tratando. O sea, la vida da vueltas en formas misteriosas. Un día ustedes están en una posición en donde ven a alguien y lo ven de menos, le hablan mal, ay, no es nadie. Eso creen ustedes. Pero la vida, cómo se encarga de darte esas lecciones de Dios mío, esta fue la persona que traté mal, que le hice feo y ahora es la encargada de algo que yo necesito y ya me jodí. Porque así es la vida. Sí. Así es la vida. Así que tengan mucho cuidado. Fíjate que yo creo que mi mamá fue la que inculcó esto en nosotras. Sheila y yo siempre hemos sido tan respetuosas y cariñosas con todo el mundo. Edgardo, nosotras nos hacemos amigas de todo el mundo en el lugar, desde la persona que está allí limpiando hasta el encargado, el director, el dueño, etcétera. Y es tan importante. Esa es una de las lecciones más ¿Sabes grandes que ahorita que dijiste eso, les quiero contar algo? Fíjense que mi mamá, como ella fue jefe de laboratorio, mi mamá es doctora en química y farmacia, además de ser una gran artista, ¿verdad? Y productora de televisión, etcétera. Pero mi mamá, cuando estaba trabajando en el laboratorio, ella era muy amiga de todo el mundo. Era como consejera de las muchachas que estaban en el laboratorio. Y en esa época, mi hermana y yo estábamos muy chiquitas. Te estoy hablando desde los 3 años hasta los 12, hasta los 16. Y mi mamá nos decía que si entrábamos a un baño y llegaba la aseadora o llegaba el que lleva las cajas al camión a algún lugar y estábamos enfrente, que aunque ellos no nos saludaran, nosotras siempre dijéramos buenas tardes, buenos días o lo que sea y dar una sonrisa amistosa para que esa persona, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, han entrado a un baño donde hay alguien, un empleado o algo así y ni los voltean a ver, les bajan la mirada. No determinas la presencia de esa persona, es una falta de respeto. Entonces, qué maravillosa lección de nuestra madre. Cuando estuvimos ahorita en las mañanas del 5, nos invitaron este año, en febrero, nos invitaron a estar todo un mes. Y me acuerdo que nos tocaba el llamado, era extremadamente temprano. O sea, nosotras nos teníamos que levantar a las 4:30 para llegar a las 6. Y desde que llegábamos, las únicas que estaban allí era el guardia y las aseadoras. Y nosotras le gritábamos, ¡buenos días! ¡Qué bonito ese chonguito que anda en el pelo! ¡Qué bella se ve! Venga, cuénteme de ustedes de qué hora está aquí, que yo llego a las 6 y usted ya está aquí, y nos cuentan sus historias. Y digo, qué maravilloso darle a una persona ese lugar de todos somos iguales, porque todos somos iguales. Y cómo aprendemos también. Aprendemos mucho de eso, así que regresando a esa lección de mi madre, la verdad que sí, Edgardo, tenés toda la razón, hay que trabajar en equipo independientemente de... Sí, y es preferible trabajar con gente profesional que con amigos. Totalmente. Sí, o sea, porque a veces los amigos confunden de que porque sos amigo puedes hacer cualquier... Entonces yo prefiero trabajar con gente profesional, trabajar con amigos. Otra lección. Qué mejor si es tu amigo, pero si no se puede, mejor trabajar con gente... Sí. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo trabajo en base a rating, gracias a Dios Top Music está en un buen rating, siempre ha estado bien. Siempre. Pero a veces me dicen amigos, me teme, pero yo sé que no es lo que va para el formato de la radio, porque Top Music es una radio popular, juvenil. Sí. Entonces las radios son diferentes. Por ejemplo, Power es un estilo diferente. Rock and Pop, hasta el oí, como Rock and Pop es otro estilo. Lo dice súper bonito. Es otro estilo. O sea, por ejemplo, yo dirigí la primera radio de mujeres en el país. Sí, Love FM. Te voy a decir, Edgardo, mis respetos, eso fue una genialidad. Gracias. O sea, te anotaste un gol ahí. Fíjate que, bueno, pero lo que les quería comentar, yo dirigí esa radio de mujeres, Love FM,
Y oíme, a mí me decían, por ejemplo, me decían, ¿a qué lío te metiste? Solo Es mujeres. verdad, es verdad. Y fíjate que no fueron las que mejor se llevaron. ¿Qué? Es el ¿En mejor serio? formato que, o sea, con las que yo mejor me llevé y todo eso, pero yo respeté nunca confundí top Ajá. con love. Ajá, eran bien diferentes. Lo mismo, inclusive, por ejemplo, Jenny Martínez, no sé si conocen, que Sí, ella es ahora claro. cantante. Jenny Sí, por supuesto. empezó a los muy 16 guapa. años, Sí. fue a hacer su casting y no quedó para top, porque iba para top, Sí. pero quedó para iba love, porque para venía Love. para el formato, porque era bilingüe, porque era bonita, porque Sí. era el formato Recuerdo de a la radio. Maru y recuerdo a Ana Yurka también. Ana Ajá. Yurka, Ana Lucía Hernández, Ana estaba Lucía, Daniela buenísima. Letelier también, que ahora está en Sí. España transmitiendo desde allá con un programa con su esposo de deportes. Wow. Entonces, pero lo que te digo es que yo por eso prefiero trabajar con gente profesional y con amigos. Sí, puede ser amigo, que bien. Sí, sí. Pero en el marco de respeto y todo eso, yo creo que esa es la lección de vida que hay que tener. No hay que trabajar con gente profesional. Si es el profesional, es tu amigo, qué bueno. Sí. O si el profesional encaja en tus proyectos, pero no solo por amistad y vas a arruinar tu rating o vas a arruinar tus proyectos. Sí, no se exacto, puede. no. Edgardo, y ahorita que, bueno, que ya somos adultos, estamos en una etapa de nuestra vida donde las cosas las vemos completamente diferentes y ustedes no me dejarán mentir que hay miles de cosas que uno definitivamente lo ve. Cuando lo ves desde esta edad, desde este ángulo, no se parece a nada a lo que sentías antes. Digamos, yo siento que muchas lecciones de vida últimamente han venido de mi madre. Te voy a decir por qué. Siento que en alguna etapa de mi vida le reclamé muchas cosas a mi mamá y ahora lo entiendo perfectamente. Mi mamá fue una mujer que nos crió sola. O sea, sí tenía la compañía de mi abuela, por supuesto mi abuelo que fue como otro padre, luego ella se casó, pero ella fue la única encargada al 100 de nosotras dos. Y nos tuvo de 23 años. Ajá, como nos Muy tuvo de joven. 23, siento que muchas cosas que yo pensaba que había hecho mal con nosotras, porque a lo mejor no fueron la mejor forma de haberlo hecho, yo se lo llegué a reclamar en algún momento. No tal vez decírselo a ella, pero internamente sí, y con Sherry también. Como yo creo que mi mamá mejor mi mamá, yo no sé por qué hizo tal cosa con nosotras. Y sabes que esa es una de las lecciones más grandes que he aprendido últimamente. Nunca naces preparado para saber cómo ser mamá. Nunca sabes cómo ser mamá de dos y cómo ser mamá de dos que se dedican al mundo del entretenimiento. No sabes cómo ser mamá de dos que son tan iguales y tan diferentes. No sabes cómo reaccionar en ciertas circunstancias de la vida, pero ahora lo entiendo. No lo entendía necesariamente tan jovencita. Quiero preguntarte a vos, ¿qué lecciones sentís que son las más importantes que aprendiste de tus papás? De mis papás, fíjate que aprendí que siempre es bueno una nalgadita de vez en cuando. Muy bien. No el maltrato, Sí. no el maltrato, pero sí cuando es algo muy que se te sale de tus manos y si tenés que pagar una nalgada, pegala. Ese llamado de atención. Para que es como- sepa qué grave es lo Ajá, que estás haciendo. sí. Y eso yo lo aprendí. Mi abuela fue para mí, mi ídolo así de niñez fue mi abuela, mi mamá y mi abuela. Pero ¡Qué más mi abuela belleza! porque mi abuela era como bien, una Sí, mujer de carácter de fuerte. carácter. Ok. Que sacó adelante a sus hijos, que vendiendo tortillas le dejó casa a todos. ¿Qué? Vendiendo tortillas. Y Qué una señora que espectacular. creo que pasó hasta tercer grado, pero la señora... No me puedes decir Qué eso. espectacular. Entonces, a mí me enseñaron a La trabajar amo. desde niño. Yo, no es que me enseñaron, sino que me gustaba comprar mis cositas. Entonces mi abuela me decía, ¿quiere tal cosa? Bueno, véngase con nosotros a vender confites. La mejor lección. Sí. ¿Qué es lo Qué malo que linda. cometemos como padres? Sí. Que les damos todo a los hijos. A No veces, por cuesta, ejemplo, no les cuesta. gracias a Dios podemos tener un estilo mejor de vida que tal vez nuestros abuelos o nuestros papás. Entonces queremos darles todo porque de repente a nosotros nos faltó, pero hacemos unos malcriados, hacemos unos mediocres, hacemos niños que son inútiles y que van a fracasar en la vida y que no van a hacer nada. Sí. Ujú. Porque no aprendieron a ganarse las cosas de la Así vida. es. Ustedes de niñas trabajan Sí. y se ganan Y no,
Y no fueron niñas explotadas, a usted le gustaba. sí, amaba, no, me es que te voy a decir una encantaba. cosa porque ahí me lo dijeron una vez en una entrevista. Yo conté eso y es que usted era niño explotado. No, Leo, porque ahí me daban amor. Claro, o y sea, te y yo lo encantaba, hacía te porque yo gustaba. quería, me No, gustaba. y si supieran que si te quitan eso, te castigan. O sea, los castigos Sí. es al revés. Uno no se Exacto. siente explotado. No, yo creo que la explotación es cuando abusan de vos en el aspecto de que te quitan tu dinero. Sí. No, a mí no, nada de eso, sino que mi mamá y mi abuela vendían mercadería, entonces yo los fines de semana iba con ellas. Y yo me Ajá. hacía mi dinerito y me compraba mi cremita y me compraba mi champucito y Claro. me compraba mis tenecitos que yo quería. Yo iba ahorrando. O sea, a mí me sirvió tanto eso para la vida, que son lecciones de vida que son invaluables. Sí. Entonces, no, si usted tiene un hijo, es un mejor consejo que yo le puedo dar. Si usted tiene un hijo y le dice, yo quiero ir al cine, ok, láveme el carro. Y yo le doy su dinerito para que vaya al cine y se está ganando las cosas. Ah, ya arregló su cuarto bien, su cama, todo, porque hay hijos que le dejan todo a los papás. Ay, Sí. sí. Entonces, yo esas cosas las aprendí a ganarme mi dinerito, a ganarme las cosas. No le dé todo a sus hijos porque va a ser unos mediocres. ¿Vos ¿no? aplicaste eso con tu hija? Sí, fíjate que sí. Y Alejandra, gracias a Dios, me ha salido buena. Yo nunca le prohibí que fuera a fiestas y ella no iba. Inclusive el día que se Wow. graduó, que no se pudo terminar de graduar con doña Xiomara, que estuvo con ustedes en Talentos School, terminó en la Happy Summer. Ajá. Y ella, su graduación fue en el Clarion. Ok. No, perdón, en el Inter. Ajá. Y yo fui a la fiesta y todo, y la voy a dejar para que haga sus cosas con sus amigos, era su despedida. Yo me estuve hasta las 10 de la noche, llego a la casa, a la media hora estaba, y usted, ¿qué hace aquí? No, me dice, ya me vine para acá. Pero es tu noche, no, me dice, ya me divertí con ella. No iba no critico Qué que vayan a bella. fiestas ni nada, pero no tuve ese dolor de cabeza. Pero no porque yo le evitara. Claro. Y ella no fue amante mucho del reggaetón, ella más la música en inglés y todo ese sí. rollo. Entonces era Pero otra qué onda, bueno. no tuve tanto ese dolor de que estuviera ahí. Ay, Pero Sí. qué bonito para vos también es un gran regalo que ella haya sido eso, no te dio dolor de cabeza. Y eso también, te voy a decir, en parte yo se lo debo a doña Xiomara Zacapa, la madre de ustedes, Ay. porque sí, ella baila en Intercolegial de Baile. Miren, es tan importante las actividades extracurriculares en los niños, Ay, en los 100%. chavos, que en vez de andar fumando, que baile, que en Sí. vez de andar tal, que cante, que en vez de eso, que pinte. O sea, Sí. yo cuando decía el Intercolegial de Baile, que ya ahorita venimos como el año 23 porque lo dejamos de hacer 2 años por la pandemia, habían directores que me decían que era una pérdida de tiempo eso. Ay, yo, no que puedo no ¿cómo creerlo. participar en esa tontera? Y yo, Sí. pero también recibía noticias buenas. Fíjese, Edgardo, que gracias a usted, dice el Intercolegial de Baile, hemos alejado a los muchachos de droga, porque ahora los van a buscar hasta los colegios. Ah, sí, las maras. Las maras, los vicios y Lo- todo eso. sí. Y máxima es cuando estás en colegios del centro y todo. Entonces me decía, mire que gracias al Intercolegial están bailando un Sí. equipo, dice. El otro está ayudándoles, el otro que se mete en vestuario y todos los hipotes están distraídos están Exacto. alejados de cómo el baile, cómo el canto, cómo esto puede alejar a los niños de Mi cosas mamá siempre ha negativas. visto eso claro, ustedes. Por eso es que Edgardo Sí. y mi mamá también tienen Una buena un química, vínculo sí. y una conexión tan especial y tan bonita porque ellos han entendido claramente que el arte te puede salvar la vida. Y creo Y que lo vio en nosotras también, porque también. Sheila y yo también nos salvó el arte. O sea, bailar primero, cantar después, porque cuando estábamos pequeñas, a nosotras nos hacían bullying en la escuela porque nos gustaba cantar y eso, pero realmente Es que eran las nosotras estrellas, la envidia. Mira, seamos honestos, de niño te cae mal el que quiere ser amigo. Es Sí. cierto, En el colegio. es cierto. Vos te cae mal el que quiere ser amigo. Es cierto. Porque te gustaría ser como él y todo eso, pero como no puedes acercarte a él, me cae mal. Y en el fondo te cae bien y querés ser como Ajá. esa persona que Sí, vos es admirás cierto. a veces y todo, pero no, es que es el fresita, ¿verdad? Que es el creído, es el que es la tira de tal. Es cierto. Pero te gustaría ser su amigo, pero no hayas la forma. Exacto. Edgardo, perdón, vos No, tenés... sí, es que quiero hacerte una pregunta. De todos Ajá. los proyectos, porque vos has sido una persona también, como dijimos al principio, multifacética, has hecho de todos los proyectos que uno se puede imaginar. Pero a veces hay proyectos que no salen, o sea, hay cosas que no van bien y nadie se da cuenta de las cosas que falla, pues. Entonces te quería preguntar, ¿qué lecciones te han dejado los fracasos? Si has tenido alguno, porque no sé si has, Qué buena tenido pregunta. fracasos. Uy, sí he tenido, pero es que de los que más aprendes son de los fracasos. A veces
de las cosas bonitas, a veces más bien se te sube el ego, te crees más y todo eso. Bueno, una experiencia de vida que he tenido, que tuve, fue cuando perdí mi casa. Yo perdí mi casa, sí. Ajá. Por indisciplinado, por cabeza loca. O sea, cabeza loca, no, ya, digo cabeza loca en el aspecto de que no me discipliné con las finanzas, que me puse a hacer proyectos por aquí, por ahí, invirtiendo dinero y descuidé lo más importante que era mi casa. Entonces, yo perdí mi casa. Okay. Wow. Yo perdí mi casa. Cuando quise recuperarla con el banco y todo eso, perdí mi casa y es una lección de vida que yo desde ahí aprendí a no gastar más de la cuenta, a manejarme mis finanzas. O sea, Claro. o aprendes o aprendes. De eso tenés que Porque aprender. hay gente que no aprende. Es que no lo enseñan en ninguna parte. O sea, hace poco nosotras fuimos invitadas al Ahorro Fest, que es la primera vez que se hizo. Y, Lo vi, me encantó. Yo la sigo a ella. Yo la Ajá, sigo. no, Ali. sí, Ali Cafi. Por cierto, si no han visto ese episodio, los invito a que lo vean se lo porque estuvo recomiendo. increíble. Ella la tuvimos en Cafecito Sí. Doble y estuvo espectacular. Vayan a verlo. Y si te pones a pensar, finanzas no es algo que te enseñan en la escuela, ni solo cuando Ni en llegas tu a la casa. universidad y querés aprender como administración de empresas y un poco empezás a ver números, pero estamos hablando de las finanzas normales, personales de tu vida, cómo vas a manejar esa situación. Entonces, obviamente, todos venimos como listos para el fracaso, ¿no? Fíjate Porque que- no hay conocimiento. Sí, es que miren, algo que a mí me gustaría es que, por ejemplo, en la escuela te enseñaran finanzas. Definitivamente. Desde pequeño, inclusive emprendimiento, de cómo hacer negocios y cómo, porque, o sea, la gente quiere hacer negocios, pero nuestra mentalidad de hondureño nos ha enseñado, estudie para que tenga su trabajito. Sí. Que no tiene nada de malo trabajar ni nada, pero no te enseñan. Yo digo, ¿vos crees que a un alumno de la americana le dice estudie para que tenga su trabajito? No, No, jamás. estudia para que sea un empresario, para que le dé trabajo a los que sea demás, el para que dueño, sea un claro. líder. Pero en las escuelas públicas, o sea, yo estuve en escuelas públicas, trabaje para que tenga su trabajito, estudie para que tenga su Sí. trabajito. Solo estudia esto porque contabilidad es lo único. O sea, no te dicen de otras posibilidades. Una pequeña dosis de ambición no está de Sí. más porque hay que soñar en grande. Y casi todo lo que uno al final logra en la vida empieza por esa idea. Se siembra una semillita en tu cabeza y en tu corazón y decís como si yo puedo verme haciendo eso es porque puedo llegar a hacerlo. Pero es cierto, si no te dan esa pequeña dosis de sueña en grande, mijo, o sea, puede ¿Sabes llegar qué a hacer qué me esto. hubiera gustado que me dijeran más joven todavía? Que para que vos podás desarrollar tu don, tu talento, porque Dios nos dio uno a todos, por lo menos uno. Hay muchos que nos han dado varios, porque yo considero que me gustan varias tantas cosas y podría desarrollar pues mis negocios en eso, pero aunque ustedes crean que no tienen ninguno, por lo menos uno sí lo tienen. Y fíjate que a mí me hubiera encantado que me dijeran que buscara dentro de lo que a mí me gusta, cómo podía ser de servicio para los demás, porque la clave para tener éxito en tu negocio es que tengas personas que necesitan de lo que estás dando. Entonces, allí viene tu bendición de dar. Así es como vos podés recibir. Por eso dicen que dar es recibir, porque estás prestando un servicio. Por eso un doctor recibe, porque obviamente está prestando ese don. Ellos entienden cosas que nosotros jamás entenderíamos. Yo me veo yo me abro aquí, me veo un poquito de sangre y paniqueo, ¿me entendés? Pero un doctor abre cuerpos, ve órganos. No todos entendemos esas cosas, pero si vos podés encontrar algo en lo que vos prestés servicio, es la clave. Todo me hubiera encantado que me hablas de dijeran. eso y fíjate que cómo las pequeñas cosas se te vuelven como lecciones de vida o cómo aprendes. Fíjense que una vez estaba una marcha de un partido político. Vos sabes que viene gente de pueblo, gente bien humilde. Sí. Y yo estaba en un expreso americano. Entonces el señor entró con su sombrerito, bien humilde, con otra señora. Yo te digo, yo me identifico mucho más con la gente humilde que tal vez con una persona poderosa. Sí. O sea, yo me identifico, Claro. porque mi mamá fue una persona muy humilde y luchadora. Entonces yo me puedo pelear con cualquiera, pero con una persona humilde yo no, insúltenme, mejor me voy. Sí. No tengo corazón. Sí. Pues fíjate que llegó el señor y quedaba viendo los rótulos de lo que había, de los cafés y todo eso, y como que estaba viendo algo en inglés el señor. Sí. Así ido viendo. Y la muchacha lo queda viendo.
hola señor, ¿qué tal está? Mucho gusto, bienvenido, le dice. ¿Qué desea? ¿Quiere un cafecito con leche? Hablando de la ciudad, ¿quiere un cafecito con leche? ¿Quiere un cafecito así normalito? Le dice, le podemos dar una galletita, dándole al señor que él se sintiera cómodo y pudiera pedir algo, porque o no sabía leer el señor o no entendía que es un capuchino, que a veces ni nosotros, Claro, ¿verdad? sí, Que es un yapachino, que es un latte, Ajá. que es esto, Sí. que lo mismo, café con leche y le ponen que es otro nombre. Pero me gustó, yo me sentí tan bien Qué que yo hasta bonito. fui donde él, le digo, pucha, qué bonito, le digo, hubiera más gente como usted, le digo, Qué lindo que gesto. con ese respeto al Señor, le digo, con ese don de servicio, le digo, Sí, qué hasta bonito. le di propina que no, o sea, porque Sí. me conmovió. Y Qué eso, lindo. el don de servicio que vos decís es muy importante en estos, y esa lección me quedó. O sea, Qué una cosa tan bonito. pequeña, ¿cómo podemos marcar a la gente Sí. con lo que Así decían es. ustedes, con un saludo, con un buenos días, Sí. Así con es. un buenas noches, con una sonrisa? Así Edgardo, Aunque nos paren la cara a veces porque nos paran. Sí, pero ay, no, de eso sí. sí, porque hay gente que también es bien Sí, maleducada. que ahorita en un ratito quiero comentar algo de eso, ahorita volvemos, pero quería preguntarte cómo te repusiste de lo de la pérdida de tu casa. De lo de mi casa, fíjate que me repuse, yo soy bien positivo. Yo eso sí no me pongo a llorar en el agua derramada, sino que démosle, sigamos adelante. Pero yo dije, tengo que aprender de esta lección porque me dolió, era la casa de mis Claro. hijos, de Edgar, de Alejandra y todo, Sí. y la perdí. Y era una buena residencial en Roble Oeste, una casa muy bonita y todo. Sí, muy Pero buena residencia. también, miren, aprendí unas cosas. Aprendí no buscar algo que sea más del precio de lo que yo puedo pagar. Ajá, sí. O sea, si yo pido una casa, tiene que ser una casa que yo sepa que me queda para la comida, que me queda para la gasolina, que me queda para otras cosas. Eso es muy importante cuando usted busque una casa. Y esa lección de vida la aprendí porque ya, gracias a Dios, mi apartamento ya lo pagué y todo. Ajá. Ya después me repuse y aprendí no a gastar más de lo que debo, o sea, honrar mis deudas como se debe. Yo detesto deber, entonces yo, Sí. si es posible, salgo antes de mis deudas. Por ejemplo, lo que digo, en mi apartamento lo pagué en 4 años, Sí. porque aprendí a pagar una Claro, prima, wow. aprendí a pagar una prima más grande. Para Era- tener, ajá. exacto, para pagar menos. Menos. Muy bien. Por eso lo de finanzas que dieron Las las clases finanzas muy buenas, muy personales. importantes. Súper Sí. bien, súper Entonces bien. aprendí eso, aprendí a ahorrar, ahora ahorro en un fondo de pensiones también Muy bien. ahora, pensando en el El futuro. futuro. O sea, todo va cambiando, ¿no? O sea, vas madurando, vas pensando, entonces ya pienso de diferente forma. O sea, como te digo, lo principal que hago es con mis tarjetas de crédito, que era malísimo antes, que pagaba un montón de interés y todo, aprendí a pagar en su fecha y no gastar más, sino que, ok, solo puedo gastar 15,000, pues los 15,000 es lo que voy a pagar. Ajá. Y no pago Ya, intereses ni nada, claro. pero eso te lo va enseñando la vida. Y a mí me gusta enseñárselo a otros amigos. Yo les cuento de mis experiencias y les digo, mira, vas a comprar casa, sé de esta forma, busca tal, busca el tipo de intereses, como fíjate que con esta empresa te sale mejor, con este banco, o con financiado por el RAP, ya hasta Claro, una- lo aconsejas. porque o sea, no quieres que cometa los mismos Aprendí, errores o que claro. fracasen, porque a mí me gusta ver la gente exitosa. Sí. Me gusta ver la gente. Yo cuando veo a alguien con éxito, yo lo siento como que es mío, Qué me bonito. encanta. Y máxime cuando quiero a alguien, a mí me encanta. Yo no tengo eso, gracias a Dios no tengo eso en mi corazón de la envidia y nada. Ajá. Yo soy algo en crecer, yo soy el primero Lo que le aplaudo. aplaudí. Qué Me bonito. encanta. Eso dice, habla tanto de una persona cuando le ves esa actitud. Y fíjate, Edgardo, que ahorita es que de verdad que escuchando las historias de los demás, uno como analiza las de uno mismo, ¿verdad? Y fíjate que las finanzas es una de esas cosas que yo te digo que en algún momento como que pensé, mi mamá me debió haber enseñado tal cosa, ¿me entiendes? Uno siempre buscando una excusa para culpar a alguien más que no sea uno mismo, porque al final la culpa no es de nadie realmente. Entonces yo estaba analizando en eso ahorita que estabas hablando y yo digo, wow, o sea, la verdad que ahora que somos adultos y podemos aprender, aunque no nos haya podido enseñar nuestra mamá o nuestro papá porque tal vez no sabían cómo hacerlo, nosotros ahora tenemos ese deber de cuidarnos a nosotros mismos sin estar buscando excusas, porque te voy a decir una cosa, mi mamá hizo más de lo que ella debía. Mi mamá es una fucking rockstar. Mi mamá es Y demasiado buena gente. y eso, verdad, más. ella es lo mejor que me pasó en la ¿Cómo vida. becó gente en ese colegio usted? Bueno, te voy a- Casi todo el colegio era becado. Sí, y sí, eso, sí. más.
Fíjate que pero, sí. pero Eso yo creo que mi tu mamá mamá, aprendió. tu mamá es una santa. Es una No. santa, ella va directo al cielo. Yo Mi iba a mamá es la decir- única Claro, mujer, yo sí. creo que yo conozco que no le tiene miedo a la muerte porque ella sabe que se muere y se va donde Dios. Sí. inmediatamente. Yo iba a decir que mi mamá había aprendido su lección de eso, pero no creo que la haya aprendido. Mi mamá va a Pero es que seguir tu con mamá su es buena propia gente, esencia. es Sí. que tu mamá es buena gente. Y hablando de eso, Tienes te voy a el decir, corazón de buena gente. hablando de Ajá. eso, de ser buena gente, les voy a decir que creo, esto es un poco delicado porque no quiero que se malentienda, pero Ujú. es algo, voy a hablarlo desde mi punto de vista. No tengan miedo, producción tiene miedo porque yo digo unas cosas aquí al carro que no sabes. Ese es el saborcito del programa. Pero Ajá. miren, les voy a decir algo. Eso a propósito de ser buena gente. Creo que debemos aprender cuándo ser buena gente. Tiene que haber un balance. Al principio de nuestra carrera... Si no nos ven la cara. Sí, Sí. exacto. Y eso, todos hemos alguna vez sido víctima de eso. Entonces, porque aquí uno vive la ley del más fuerte. O sea, Tristemente. sí, Qué horror. o te quitas o te codean para que o sea, quítate porque todo el mundo está en esa lucha, ¿verdad? Ok, cuando nosotras empezamos nuestra carrera, obviamente, imagínate mi mamá, la personalidad que tiene. Nosotras siempre éramos de sonreír con todo el mundo porque buscábamos el agrado de la gente. Porque ¿qué necesita un artista para funcionar? Que agradezca, o sea, que la gente le caiga bien, Ujú. que le gustes. Entonces, yo recuerdo con Sheila en toda nuestra juventud y eso, mira, había mujeres que a nosotras nos quedaban viendo. Yo me sonreía y ella es como, o sea, Como, horrible. ¿quién sos, maje? ¿Quién sos? Ajá. O, por ejemplo, Sheila y yo traemos un trauma con los karaoke que no tenés idea cuánto nos costó salir de eso, porque la primera vez que nosotras fuimos a karaokear, que a la gente le encanta, es porque es divino, es cool. Es súper divertido. Nosotras empezamos a cantar y las mesas de al lado, mujeres, a propósito, decían, ay, no, esto ya no sirve, nosotros, era para gente aficionada, no profesionales, qué aburrido, ridículas. Sí. De las mesas de al lado, ridículas, Edgardo. O sea, nosotras nos han hecho cosas. Entonces, miren, con los años, ahora me doy cuenta que eso no era necesario. Si te caigo mal, pues te caigo mal. Nada en el mundo va a cambiar. Voltea a ver a que- otro lado, o sea, pero ¿qué pasaba? Me sentía tan insegura de mí, o sea, que necesitaba ese agrado de la gente y yo necesitaba que alguien me dijera, pues si les vas a caer mal, que les caigas mal, no importa. Mira, Edgardo, no voy a decir que todavía no me afecta cuando alguien hace hate en las redes porque es imposible, uno es humano y cuando tenés buen corazón no percibís cómo una persona se toma su tiempo para hacerte Amita. sentir mal, pero para ser honesta, ya los dejo que pierdan su tiempo literal porque ya no leemos. O sea, yo ya no leo. En TikTok, que la gente es súper cruel. Es que son bien Dedicate a intensos. Son subir intensos. contenido. TikTok es Ajá. para una generación intensa. Ajá, entonces, si hay una lección, si yo pudiera escoger de todas las lecciones, que tengo varias, pero aparte de no ser malcriada, porque esa es la lección número uno que quiero cambiar, pero la siguiente es lo que les estoy diciendo. Creo que no es necesario que le caigas bien a todo el mundo. No, no se porque puede. es peor cuando vos te humillás o permitís que te maltraten o que te vean mal o que te traten mal, porque No es tu necesario, persona, claro. vos no lo mereces, no es correcto y eso te devalúas vos solo. No sé si me entiendes. Entonces, no quiero que, como les digo, no quiero que lo vayan a malentender No, no, porque no. nosotros, pues yo la lección considero es que el no valor somos- a vos misma. Sí. O sea, como cuánto. Hubo una vez que, obviamente, por mi pasado, por mi carrera y eso de caerle bien a toda la gente, recuerdo que conocí una familia, que no voy a mencionar su nombre, obviamente, por obvias razones. Conocí a esta familia y en esa primera reunión se estaban riendo y fueron bien como cordiales y a mí me encantaba. Yo le dije a Sheila, no, ellas son súper cool. Y una amiga mía siempre nos había tratado de no acercarnos a ellos porque ella decía, es que son complicados, ellos son complicados, pero uno nunca hace caso. Entonces, permití entrar a esa familia y Edgardo, no me puedo arrepentir de nada más en mi vida que haber permitido que ellos disfrutaran, porque hay una maldad en esa, o sea, es gente tan mala, pero cuando vos permitiste acercar a alguien y no te das cuenta y dejas que tu alma ande con ellos, estás abriéndole la puerta a tanta maldad que ustedes, de verdad, créanme, cuando ustedes
conozcan gente, tienen que ser bien selectivos, Ujú. porque le abrí la puerta a alguien de tu intimidad, y cuando digo intimidad no es a que te vean con menos ropa, no, que conozcan tu corazón, tu interior. Eso no lo merece cualquiera, no lo merece cualquiera de verdad, y allí creo yo que está la lección más grande de mi vida. Es que cuando das eso, es como que es un puñal. Sí. Que en cualquier momento esa persona puede usar en tu contra. Correcto. Y te, Así- y te así- apuñala. Sí, así o sea, mero. yo eso yo lo he aprendido, pero también es difícil porque a veces digo yo me he cerrado mucho a veces por esas malas experiencias que vos contás. Y si pasa que te hieren, que vos abrís tu corazón y de ahí te salen con una puñalada que vos no te la esperás. Sí. Entonces vos te volvés más cerrado, pero yo digo, no puedo permitirme el hecho de no amar, de no querer, Exacto. de no sentir, porque entonces estoy muerto en vida. Sí. Entonces no podemos permitir que esas cosas negativas nos cierren el corazón, nos permitan, porque hay gente buena también, hay gente, y hay gente también que puede cometer errores y que sabe perdonar, pero uno sabe cuando están cometiendo el error y cuando es maldad. Y yo, si algo que he aprendido en la vida es, yo de lo negativo me alejo. Sí. Yo sí, si yo veo algo, Sí. no, yo Es, me aparto. ¿sabes qué creo que es? Es aprender a ser intuitivo. Sí. Porque no es, como decís vos, no es cerrar tu corazón y decir, Exacto. nunca más voy a volver a abrir mi corazón o a tener gente cercana. No es eso, pero a seguir tu intuición, porque uno sabe, Edgardo, uno sabe. Estoy segura que vos, en todas estas veces que has cometido el error de abrirle la corazón, confianza, sí, tu tu corazón, tu voz a un grupo de personas o a una persona, como que uno ve hints, pero uno ve las banderas rojas y dice, amo el color rojo, y te dejas llevar. Entonces, ahí vas y cometes esos errores. Pero la intuición es eso que te alerta. Y todos lo tenemos en nosotros, así que hay que aprender a desarrollarla y a hacerle caso. Fíjense que estaba el otro día escuchando un montón de historias de gente que hace una terapia que es como en retrospectiva, se puede decir así, Ujú. de si, digamos, vos le pudieras dar un mensaje a tu Edgardo de adolescente, a tu Edgardo de niño, que qué mensaje le darías, así, ¿verdad? Y eso lo utilizan como una terapia de sanación, ¿eh? De esa manera sanan muchas cosas. Entonces, yo quisiera preguntarles a los dos que si pudieran hoy decirle algo a su yo adolescente, ya cuando tenés conciencia, ¿verdad? Sí. Una conciencia real de lo que crees en ese momento que es la vida, ¿qué le dirías después de todas estas lecciones de vida Ya que has sería, pasado ya hoy? sería el adolescente, no el niño. El adolescente, Ok. claro, porque Sí, es cuando y ya es la tenés etapa una más conciencia difícil. y es muy difícil esa etapa. La adolescencia es la más difícil. ¿Qué le dirías? Pensalo si quieren, no, piénsenlo bien. Yo le diría al Edgardo adolescente, es que es bien difícil, porque hasta la vez seguís luchando con cosas, con Ujú. miedos, con traumas, con aceptaciones. Es Ujú. bien difícil, ¿no? O sea, yo lo que le diría al Edgardo de adolescente es que trate de ser feliz, que trate de ser quien es, o sea, no sé, Sí. Qué de no lindo. tener miedos, De o no sea, tener miedo. pero todavía los tengo, a estas alturas de mi vida los tengo, o sea, ¿cómo te Ujú. digo? Yo soy una persona que aparento mucha seguridad, Sí. pero no Pero es no. No. yo la aparento y yo puedo ver aquel relajo y yo, tranquilo, y Ajá. tal, pero en el fondo, Estás despupusado. Pero- ¿verdad? pero no lo expreso. Entonces, sí te digo, siempre trato de pedirle a Dios que me guíe, que me ilumine, que siempre todos los días vibraciones, o sea, todos los días yo hago vibraciones positivas. Siempre doy gracias, gracias por la vida, gracias por un día más, gracias. Sí, trato de ser agradecido, pero también no confundo el hecho de ser agradecido con dar las gracias, sino con hacer cosas positivas por la gente, ayudar a quien puedo. Si yo puedo dar a alguien, extenderle la mano, pues con gusto lo hago. Pero sí aprendí una lección de vida Ujú. y ya saliéndome de lo del adolescente, porque a estas alturas todavía sigo con luchas, Claro. igual que todos. Si aprendió alguien en la vida de esto, de dar y todo eso, es que no prestar dinero, sino mejor te lo doy, te lo regalo. Ok. Ya. Porque más bien te echas enemigos. La mayoría de las veces, la gente no agradece que vos
desemboltecer cierta cantidad, a la hora de la hora más bien se hacen tus enemigos. Sí. Pasa Wow. mucho. Entonces yo lo que he aprendido es, tenés un problema, tenés. Yo te ayudo con esto, ok. Fíjate que una gran amiga mía, no voy a decir el nombre, una gran amiga que yo adoro y hasta la vez no, me llevo súper bien y es una amistad bendecida porque inclusive vamos a ir a Europa juntos y ella me invitó con todos los gastos pagados y todo. Esas son las Arre. del tipo de Del amigas que uno 2023. ocupa. Pero fíjate que era o sea, ella pasó una situación muy difícil. Yo fui aval de ella de un carro. Ay, Yo qué fui aval de ella de un difícil, carro. Ella wow. pasó una situación muy difícil en el país. Se tuvo que ir a Estados Unidos. Wow. Yo me acuerdo que yo le presté un libro que se llama El Secreto. Sí. Ay, buenísimo. Lo he leído. Yo ese libro lo he regalado a gente que yo siento que lo necesita Ujú. para declarar cosas positivas, para enfocarse en cosas positivas, para saber que si pensás negativo eso vas a traer a tu vida. Sí. O sea, yo creo mucho en las energías buenas y Sí. todo, y si siento buenas energías yo me acerco más a la gente y Sí. si la siento negativa yo me alejo. Así es. Sí. Puede ser el más millonario, pero si no me Sí, llama claro, si ¿no? porque a veces la gente se acerca por interés a las personas y no tiene que ser así. Uno tiene que alejarse de eso. Pues ella viene y fue a mi casa. O sea, le había prestado, ya había sido aval de su préstamo y todo. Fue a mi casa llorando. Edgardo, estoy mal en esta situación económica. Estoy mal ahorita. Vengo aquí porque me voy para Estados Unidos. Voy a buscar trabajo allá. Entonces me dijo, quiero que me des 2 o 3 meses con el préstamo del carro, me dice. Y yo te voy a responder por él. No te preocupes, solo quiero que sepas todo eso y no te preocupes. Entonces, una persona tan alegre y tan fuerte que nunca la había visto llorar. Ay, wow. O sea, una persona súper fuerte, me dolió tanto verla llorar. Y yo le di ese libro, tené y visualiza cómo crees tu vida. Y platicamos, yo me visualizo con mi hija, me hice casada y todo eso, con mi casa y todo. Así como se visualizó, así está. De ¿Qué? verdad, no, qué bella Wow. esa. Se Qué casó, tiene una bonito. hija hermosísima de ojos verdes, se casó De con un verdad. norteamericano. No, qué bonito. Vive súper bien, tiene su familia, tiene su gran casota. Te pagó que el préstamo. Qué bella. Nunca me preocupé por... Mira, fíjate que es que es lo que te digo, cuando vos lo haces de corazón, yo pronto mejor tenés Sí. a Sí. prestarlo porque a veces puedes equivocarte en tu corazón Sí. también. Fíjate que el préstamo siempre, nunca tuve ningún problema porque encontró trabajo rápidamente. Rápido. Trabajo en el medio, lo encontró fácil porque Wow. ella tiene como ustedes, que es carismática, cae bien, es buena persona, pero también tiene su carácter como vos. Pero hay que tener carácter también en la vida. Sí. Entonces ella lo tenía cuando tenía que tener yo, por eso te dije, una persona que yo nunca la vi orar y me dolió cuando la vi así. Pues ella pagó el préstamo, nunca yo sentí nada de que, ay, que Te va a quedar más bien mal. al ni contrario, nada, al nada, lo contrario. pagó ella todo, tranquilo. Y me alegró cuando me mandaba noticias. Me mandó la primera remesa que porque no tengo familia en Estados Unidos así de que... Y me mandó, Eso. no, Qué pero bella. vámonos, porque era una amistad bonita, una amistad de respeto mutuo. Yo, por ejemplo, si ella me quería contar las cosas hasta que yo la dejaba que ella las contara cuando ella quisiera, o sea, no era presión. Yo creo que las almas se conocen a veces sin decirse cosas. 100%. Sin decirte, vos conoces las personas. Entonces, esa lección de vida lo he aprendido porque sí he visto que hay gente que vos le prestás y se hacen el loco, no te... Sí. He Ni te perdido, hablan, he ni te perdido contestan. amistades, Exacto. he perdido Horrible. amistades, por esto yo prefiero, como te digo, dártelo o Muy buena regalártelo lección. algo a perder una amistad y o si yo lo hago sé porque yo sé que lo hago porque me nace y yo voy a responder por esa situación. Así. Muy bien. Y en este caso con esta amiga, no me equivoqué, imagínate, y más Qué bien hasta un bonito. viaje vamos a tener el otro año. ¡Eso! Pero lo que más me alegría me da es de que logró sus sueños. Sí, y que es una claro. persona, cuando vos te enfocas en lo positivo y ella sigue creciendo y todo Lo eso. conseguís. Inclusive ayudando a gente, mandaba dinero. Edgardo, quiero que compré 10 sillas de ruedas para Qué niños bonito. con discapacidad. Y Qué belleza. bonito. Pues Qué muy bello. bien por tu esa es la amiga. forma de ser agradecido en la vida. Y los mira, vemos en dando. Europa Exacto, pronto. dando. Sí, nos vemos en Europa y les cuento y les mando la Ay, foto. no. Pues mira, Edgardo, yo la verdad que estoy tan agradecida por haberte tenido. Hoy ha sido un episodio muy especial para nuestro corazón. Y fíjate que, bueno, te voy a dejar a vos que cerres después, pero mi Y lección tantas de... cosas que Ay, tenemos. es que hay tanto- tenemos que volverlo a Es que traer. ¿Qué opinan Es ustedes? que nunca hemos periqueado así bien. No es cierto, tenemos nunca. jamás. Bueno, no- sí hemos hablado bastante, pero No, pero hemos así hablado no. bastante de sueños, de Sí. metas.
Hemos llorado con ustedes. Hemos llorado bastante. Por los sueños, por las metas, pero somos bendecidos Demasiado. porque estamos en lo que nos gusta, vivimos de lo que nos apasiona. Amé que, o sea, amo el factor de que Dios nos haya mandado en un tiempo paralelo para conocernos y para vivir tantas aventuras juntos y lo que falta. Y una de las lecciones más grandes que yo he tenido en mi vida ha sido de utilizar absolutamente todos los talentos y las herramientas que Dios me ha dado para salir adelante en la vida. Además de muchas otras, pero creo que una de las más grandes me la ha dejado eso, que lo encontré un día en la Biblia, en la casa de Saúl Arios. La mamá siempre tenía una Biblia abierta. Yo he contado esta historia en el podcast, así que es una de las lecciones más importantes en mi vida y quiero dejárselas a ustedes. Aprovechen todo lo que tienen para económicamente mejorar y para salir adelante. Yo creo que yo le diría a mi yo joven que tuviera más seguridad en mí misma. Son cosas con las que yo sigo trabajando. Le diría que tuviera estrategia, porque nadie nos enseña a tenerlas. Y le diría que no pierda el tiempo, porque si trabajo más rápido en lo que quiero, no es estar desesperado, porque hay que disfrutar cada momento, cada etapa, pero cuando estás enfocado es diferente, porque uno puede tener un sueño, pero si no estás enfocado te puede tomar mucho más tiempo llegar, y eso es importante porque pues hay que aprovechar esta vida que solo es una y es cortita, se va así. Y bueno, Edgardo, ¿querés decir algo antes de irnos? Porque nos estamos despidiendo. Algo muy importante para todos nosotros. A ver. Para todos. Miren, si bien es cierto, por ejemplo, a mí me apasiona la radio, a ustedes les apasiona la música, el arte, la fotografía, las luces, el vestuario, es porque ustedes, o sea, son artistas completas, no son medio artistías, son artistas completas en toda la extensión de la palabra, porque se involucran en todo lo que es la producción, en toda la parte musical, la parte de luces. O sea, yo estoy impresionado aquí como esto lo ven ustedes de maravilloso y se ve bonito, pero no es ni la mitad de bonito de lo que ustedes ven. O sea, pero cómo es la creatividad, el ojo, el buen gusto, los detalles. Pero fíjense que hay una lección para todos nosotros que trabajamos en lo que nos apasiona y nos gusta, que hay que hacer cosas que no nos gustan para ser exitosos en lo que nos gustan. Ojo. Muy bien. Ojo, pero fíjense en que, por ejemplo, a mí me apasiona, por ejemplo, a ustedes les apasiona, son artistas, pero tienen que tener finanzas. Sí. Entonces, de repente los artistas no somos tanto para las finanzas y los números, sino que a mí me gusta, yo lo voy a hacer y todo eso, y nos metemos a líos económicos 100%. Porque no llevamos la parte, no tenemos a alguien que nos lleve la parte de finanzas, de que tenemos que dar la contabilidad, de que tenemos que hacer declaraciones de impuestos y todo eso. Yo he visto mucha gente exitosa en los medios, pero que fracasan porque no hacen las cosas que no les gustan. Por ejemplo, no llevan la contabilidad como debe de ser, que tienen que hacer sus declaraciones. Importante. Veo gente que tiene líos, que no les pueden pagar dinero porque están mal con las finanzas. Por ejemplo, que no nos gusta... ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la administración. Por eso no crecemos a veces, porque, por ejemplo, no sabemos la parte de contabilidad de un negocio, la parte administrativa, la parte legal, todo eso. Entonces, hay que aprender de las cosas que no nos gustan para ser exitoso en lo que nos gusta, para seguir creciendo, para seguir trascendiendo. Es el mejor consejo. Sí. Pero aprendamos. Si usted, chavitos que nos están viendo ahorita, porque ustedes la siguen bastante chavos, y de repente los que cometemos más errores, cometemos. Pues sí, claro que sí, chavos rucos. Aquí 3 chavos rucos. Yo detesto esa palabra, fíjate. Yo la detesto. Por ejemplo, Juanfer, yo lo quiero mucho, pero detesto. Deja de decir ruco, no sé. No, es que no es por... Sino la palabra en sí, la detesto. No es que me recuerda. Pero sí... de seguro te recuerda algo. Sí, a saber, pero sí la detesto. Puede ser. Pero no sé, lo detesto, la frase esa la detesto. Sorry, pero la detesto. Ajá. Pero sí, para todos los que amamos lo que hacemos, el baile, la música, el arte, todo eso, llevemos las finanzas, aprendamos de administración, aprendamos la parte legal, cosas que no nos gustan porque eso nos va a llevar a crecer. Cosa ahorita, por ejemplo, con nuestro buen amigo Cicerón,
que has visto que es un fotógrafo que trascendió, está en Estados Unidos. Estamos hablando de eso con él y yo me dice, yo tengo que ahora contratar más gente. Por ejemplo, yo tengo que las pinturas las tengo que legalizar, no sé, tiene un nombre. No, y él es talentosísimo. Porque mis pinturas ahora valen si tienen la legalización y todo eso. Entonces, yo estoy aprendiendo todo eso para crecer y porque estoy yendo a Europa, me hice otros mercados. Entonces, para seguir creciendo, nosotros que somos artistas, la gente que trabaja en lo que le apasiona, aprenda de cosas legales, aprenda de cosas de contabilidad y va a ir creciendo. Es muy importante rodearnos de gente que nos manejen esas cosas al pie de la Muy buen consejo. Eso es lo último que yo les podría decir y que es muy importante para una Edgardo, lección de vida y seguir creciendo. Qué lindo conocerte más. Gracias. Ha sido el episodio más rápido que hemos tenido. Se me pasó volando. A mí también. ¿Verdad? A todos ustedes nos vemos el próximo martes en otro episodio de Cafecito Doble y nos despedimos con la canción Soy, especialmente para Edgardo. Gracias. Gracias. Las amo. Y nosotras te amamos. Yo la pedía.